También recibirles el día de la apertura de la edición de 2014 de Hey Festival, un festival que posiblemente ya sea uno de los mejores festivales culturales de Europa y del mundo. Y eso es consecuencia de un trabajo exquisito, estupendo, de un grupo de personas liderado por María Sheila Cremasi, la directora del festival, para el cual yo les pediría un aplauso. También quiero agradecer, por supuesto, toda la colaboración de la ciudad de Segovia, del Ayuntamiento, la alcaldesa, la Diputación Provincial, el presidente de la Junta de Castilla y León y de toda la población de Segovia que siempre arropa y sostiene este festival con tanto entusiasmo. Yo no quiero extenderme mucho porque lo importante viene después. Sí que quería agradecer la presencia del embajador del Reino Unido, el excelentísimo señor Simon Manley, que tomará la palabra a continuación, pero antes yo quería introducir brevemente a los ponentes de este primer panel. Gilles Tremlett es escritor y periodista, es el corresponsal en Madrid para The Economist y también colaborador de The Guardian. Es autor de varios libros, el último de los cuales es Ghosts of Spain, Travels Through Spain and its Silent Past. Paolo Rumitz es el enviado especial del Piccolo de Trieste y columnista de La República, experto en temas de identidad en Italia y autor de más de 10 libros, los últimos de los cuales son Trans-Europe Express y Morimondo. Adam Michnik fue líder del movimiento disidente en Polonia y es el fundador y director de Gazeta Wyborcza, el periódico más importante de Polonia, además de contar con numerosos galardones, entre otros el galardón John F. Kennedy de Derechos Humanos. Guillermo Altares es reportero en diferentes secciones del diario El País, ha ocupado distintas responsabilidades, entre otras la dirección del país.com. Ha trabajado en 20 países distintos como corresponsal y también ha trabajado en el pasado para France Press y para el diario El Sol. Y finalmente, but not least, Ignacio Torreblanca, que va a iniciar el debate, es profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de doctor miembro del Instituto Juan Marc en Madrid. Él también es colaborador del País, donde escribe una columna semanal sobre temas de política internacional. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra al embajador del Reino Unido, Simon Manley. Muchas gracias. Santiago, damas y caballeros, es un placer y un honor estar aquí como embajador del todavía Reino Unido. Estamos mejor juntos. Quisiera darle gracias al decano por su amable presentación, así como también darles la bienvenida a todos ustedes hoy aquí, a la maravillosa ciudad de Segovia y a este magnífico recinto y al Festival Hey de 2014. Un acontecimiento de este tipo requiere tantísimo trabajo y encima el Hey Festival de este año promete ser mejor que nunca. Quería trasladar un especial agradecimiento a la alcaldesa por su generoso apoyo al festival y a los organizadores de los actos que están organizados para hoy, la Universidad, El País, Renfe, Ivory Press, la Fundación Banco Sabadell y el British Council, así como una larga lista de colaboradores sin cuya participación esto no hubiera ido posible. Por último, aunque no por menos importante, a Sheila Cremasi y todos aquellos que hacen el trabajo
tan fabuloso año tras año. Y ahora, con la ganada de esta noche en mente, les ruego que me disculpen por continuar hablando en inglés. This summer which has been marked by horrific conflicts in Gaza, in Syria, in Iraq, and of course back here in our European continent, in Ukraine, has also been a summer of commemoration. Commemoration of the horrors of the 20th century. 100 years since those shots rang out in Sarajevo, which led ultimately to the bloodshed of the First World War. To the start of the invasion of Poland in 1939, which led to the horrors of the Second World War, the horrors of the Holocaust. But also to the 70th anniversary of the D-Day landings and of the start of the liberation of Europe from the horrors of fascism and Nazism. So a summer of commemoration. Commemoration in which we look back upon the horrors of the 20th century, but also remember what came out of those horrors. Of the organisations forged out of the Second World War, of NATO, whose summit we celebrated just a couple of weeks ago in my own Wales. A summit which had to respond, not least, to the threat posed to our post-Cold War order by Russian actions in Ukraine. And of course, we remember too the forging of our European Union, a union begun in the 1950s as a reaction to the divisions and the destruction of the Second World War, in which we try this year, with a new European Commission, to forge a new path for the European Union. The European Union, which more than ever needs to respond to the needs of Europe's citizens, and first and foremost to jobs and to growth in this continent where too many millions of young people lie today unemployed. And over this summer, we even got a little bit of rest and recuperation. And while I was resting and recuperating on the shores of Asturias and Cantabria, I read perhaps one of the most magisterial books to have come out of these commemorations, The Sleepwalkers. And in that book, which tells the story of those weeks and months before the First World War, one thing came across very strongly to me, and that was the extent to which almost every player in those few weeks and months before the start of the war misunderstood the concerns and intentions of the other countries involved. And I think gathered here this evening in this fabulous setting, we have 5 gentlemen who are devoted to trying to prevent those sorts of misunderstandings, because the best way for me to prevent those misunderstandings is to have a flourishing free press dedicated to finding, revealing and publicising the truth. And I can think of no finer representatives of Europe's free press than the gentlemen here this evening. And I hope in this evening's debate we'll look at some of the lessons that we have learned as a continent from the last century, and how we can forge anew a Europe based in liberty, the rule of law, peace and prosperity. Thank you very much, and a very warm welcome to Hay Festival 2014.
muchísimas gracias. Me sumo, desde luego, no repetiré todos los agradecimientos porque han sido expresados, pero me sumo a todos y cada uno de ellos. Bien. Es un placer estar aquí.